Bien, comenzamos de una vez. A ver, chicos, en el tema de reducción al primer cuadrante, como el título dice, tienen que reducir los ángulos al primer cuadrante, o sea, deben ser agudos, deben estar entre 0 y 90 grados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? Los ángulos que se les va a dar, ustedes los tienen que restar con un múltiplo de 180. Cuando yo digo múltiplo de 180 me refiero al cero, porque 180 por cero es cero. Otro múltiplo de 180 es 180 por uno. Otro múltiplo de 180 es 180 por 2, ¿no? Y así 180 por 3, 180 por 4, 180 por 5, 180 por 6, ¿no? Y así puedo hacer en forma infinita, ¿ya? Entonces, repito, lo único que tienen que hacer ustedes es restar, en este caso, los ángulos con algún múltiplo de 180. ¿Y cómo sé cuál? ¿Con cuál debo restar? Pues debe ser con el que al restar, o sea, se provoque una diferencia aguda, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 120 grados, yo lo restaría, por ejemplo, con cero, no me conviene porque me da 120. Yo quiero que sea agudo el ángulo, ¿ya? Entonces, si lo resto con 180, si en vez de cero pongo 180, acá 120 menos 180 me da 60. Y eso sí me conviene. O sea, en vez de escribir seno de 120, ahora coloco seno de 60. Así se transforma, o perdón, así se reduce, ¿no? Una razón trigonométrica, un ángulo al primer cuadrante. ¿Ya? Solo tienen que restar con un múltiplo de 180, con el objetivo de que la diferencia sea pues aguda. Ahora, sobre el signo no se preocupen, ¿no? Claro que acá debería ser menos 60. Le sacan valor absoluto. El signo no va a depender de esto en realidad, sino va a depender de esta otra reglita. Pero esto lo vamos a ver después, ¿ya? Ahorita por el momento quiero que aprendamos a reducir bien el ángulo. Le toca el turno al coseno de 225, o sea, hay que reducir 225. Y para eso voy a restar 225 grados con 180. Y bueno, me sale ahí 45. ¿Ya? Entonces sí está bien. Entonces este coseno de 225 sería el coseno de 45, ¿no? Y ya está. Así he logrado cambiar el 120 por 60 y el 225 por 45. Ahora sí vamos a hablar de la regla de sin tacos, ¿no? Así les enseñé a ustedes, ¿no? Seno, cosecante, tangente, cotangente, coseno y secante. ¿Ya? Acá en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas van a ser positivas. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver dónde, en qué cuadrante se encuentra el ángulo, ¿no? Y luego simplemente ver si, pues, si la función trigonométrica le corresponde al cuadrante, ¿no? Entonces, hablemos de 120 grados. ¿En qué cuadrante está 120 grados, ¿no? Entonces, 120 grados estaría, pues, recuerden que aquí, que aquí es 0 grados, aquí es 90 grados, aquí es 180 grados y aquí es 270 grados. Y luego cuando regrese aquí otra vez ya sería pues 360 grados, ¿no? Bueno, o 360 grados. Bueno, 120 grados estaría entonces superando los 90, pero no llegando a 180, estaría por acá más o menos. Y como pueden ver, 120 grados, ¿no? Terminaría todo su abertura, terminaría aquí, su lado final estaría acá en el segundo cuadrante. Ya 120 grados pertenece al Q2. Vamos ahora con 225. A ver, ¿en qué cuadrante está 225? 225 sería superando los 180, pero no superando 270. Por acá sería. Ahí estaría 225 grados. El lado final está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, 225 pertenece al Q3. Eso es lo que tienen que hacer, reconocer en qué cuadrante están los ángulos. Ahora sí, yo les pregunto, chicos, ¿no? En esto de aquí, ¿el seno está en el cuadrante 2? ¿No? Y la respuesta es sí. Miren, acá está seno, está en el cuadrante 2. ¿Ya? Entonces sí está bien. Recuerden que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. ¿Ya? Entonces, sí, sí está bien, este está bien. Coseno está en el cuadrante 3, vamos a ver, este es el cuadrante 3. Y si este es el cuadrante 3, acá busco coseno, ¿no? No, no hay coseno, es tangente y cotangente nomás. Entonces, este está mal. Entonces, en este caso quiere decir que en el caso del seno lo dejamos tal como está, pero en el coseno, como no está en su cuadrante, le van a cambiar el signo, le van a poner un menos, ¿ya? Y luego multiplican. Ahora, estos ángulos 60 a 45 son ángulos notables y yo les di una tablita de los valores, ¿no? De las razones trigonométricas. Ahí estoy volviéndolo a poner, ¿no? En este caso, seno de 60 por la tabla, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2.
multiplicado por coseno de 45, vamos al coseno de 45, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, negativo, ¿no? Negativo, este menos baja. Y bueno, ahora hay que multiplicar, ¿no? Primero los signos, acá se sobreentiende que aunque no esté escrito es más, más por menos es menos. ¿Bien? Raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Y finalmente, abajo por abajo, ¿no? 2 por 2 son 4. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Sería la alternativa de Diosito. En síntesis, chicos, voy a hacer durante los 22 ejercicios de esta práctica, lo único que voy a hacer es, pues, reducir los ángulos al primer cuadrante y de ahí, pues, simplemente aplicaré todo lo que hemos aprendido en el primer bimestre y en el tema anterior, ¿no? Ángulos en posición normal. Bueno, vamos al segundo problema, a ver qué tan diferente puede ser. Tangente de 150 grados sobre secante de 300, ¿ya? Hacemos lo mismo, 150 grados lo voy a reducir al primer cuadrante restándolo con 180. ¿Ya? La diferencia entre estos dos ángulos me va a dar 30. O sea, la tangente de 150 es la tangente de 30. Sobre la secante de 300 hago lo mismo, resto 300 con 180. Firmes, pero si restamos 300 con 180 que me da 120. No me conviene restarlo con 180 porque no me da agudo, tiene que ser agudo. Entonces pienso, a ver otro múltiplo de 180, ya sé, 360. Ya que recuerden que 180 por 2 es 360. Acá lo resto y me da 60. Ahora está bien. O sea, la secante de 300 es la secante de 60. ¿Está bien? ¿Cómo estoy haciendo? A ver, repito una vez más. Para reducir un ángulo al primer cuadrante, debo restar esos ángulos con algún múltiplo de 180. Con la única condición de que la diferencia salga pues un ángulo agudo entre 0 y 90. Si así sale, está bien. Si no, tienes que seguir probando con otro múltiplo de 180, ¿no? Como fue el caso del 300. Ahora, sobre sus signos, ¿no? Tendríamos que aplicar la regla sin tacos, pues, ¿no? La que les puse hace ratito. Hacen su plano cartesiano. En el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno con su recíproca, la cosecante. En el tercer cuadrante, ¿quiénes serán? La tangente con la cotangente, ¿verdad? En el cuarto cuadrante, el coseno con la secante. Entonces, ya pues voy a ver qué tal me va con tangente de 150 grados. 150 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, acá no dice tangente, así que le cambio el signo, menos. Voy ahora con la secante de 300. ¿Dónde está 300, no? 300 está en el cuarto cuadrante. Aquí está 300. Sobrepasando los 270 grados, ¿no? Ahí está. Todo esto de aquí sería 300. Y bueno, si ahí dice secante, sí está en el cuarto cuadrante. Este está bien. Así que esa no lo toco, o sea, seguiría siendo positiva. ¿Ya? Entonces, pues lo único que hay que hacer ahora es resolver reemplazando los valores, ¿no? Reemplazando los valores. La tangente de 30 grados, la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Entonces sería menos raíz de 3 sobre 3. Partido entre la secante de 60. ¿Dónde está la secante de 60? Secante de 60, ahí está. Es 2. Bueno, es 2 entre 1, ¿no? Porque 2 entre 1 es 2. Y ahora dividimos. Eh, menos entre más, porque se sobreentiende que está el más, aunque no lo escriba, me va a dar menos. Acá se multiplican los medios, se multiplican los extremos. Los extremos van arriba, ¿no? Los extremos van arriba. 1 por raíz de 3 va arriba, raíz de 3. Y los medios por medios abajo. 3 por 2 me dan 6. Eso abajo. Y esa sería la respuesta menos raíz de 3 sextos. Marca la alternativa B. Así, chicos. Entonces es todo. Lo único que hay que hacer, repito, es restar los ángulos propuestos con algún múltiplo de 180 con la intención de que la diferencia sea un ángulo agudo. Y eso sería reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Para terminar, ustedes tienen que fijarse en esta regla del sin tan cos, ¿no? Todas las razones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante, pero en el segundo solamente el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente, y en el cuarto cuadrante solo el coseno con la secante. Si la función trigonométrica no se ubicara en el mismo cuadrante, no en este caso que su ángulo, ¿ya? Entonces tendrían que cambiarle el signo como hice con la tangente, ¿no? Ya que la tangente no estaba en el cuadrante 2, no está acá, miren. Y acá terminaba 150. En cambio la secante 300 sí, ¿no? Secante sí estaba en el cuarto cuadrante.
Y si está el ángulo y la función trigonométrica en el mismo cuadrante como debe ser, entonces sí está bien, no hay problema. No le cambien el signo. Por lo demás es simplemente ya aplicar todo lo que hemos hecho en el primer trimestre. A ver, vamos al problema 3. Dice hallar esta expresión, ¿no? Bueno, el seno de 200 grados, voy a reducir 200 grados, lo resto con 180, valor absoluto, no me importa el signo, solamente quiero el módulo 20, allá. Entonces seno de 200 es en realidad seno de 20. Por coseno de 140, bueno, vamos a reducir 140, a ver qué tal me va con 140, 140 lo resto con 180, repito, no me importa el signo, y la diferencia de 140 con 180 es 40. Entonces tendríamos que multiplicarlo por el coseno de 40. ¿Y qué fácil es? Tangente de 320. Lo agarran 320, también lo restan con algún múltiplo de 180, con la intención de que el ángulo sea agudo. 320 menos 180 son 140. Ups, error. Sospechoso, no puede ser 140, tiene que ser agudo. Me equivoqué entonces. No es con 180 con quien debo restar, sino con el múltiplo de 180 por 2, o sea, con 360. Ahora si resto, me va a dar 40 la diferencia. ¿Ya? Ahora sí está bien. Así que la tangente de 320 es la tangente de 40 sobre el coseno de 250 y hacen el mismo chiste, al 250 le restan 360. ¿Ya? Y eso me va a dar 110. Ah, otra vez me equivoqué. No es con 360, entonces sería con 180. ¿Ya? Entonces ahí saldría 70. Entonces el coseno de 250 vendría a ser el coseno de 70. Así sería, chicos, entonces. Acá en realidad, con la práctica, ustedes al ojo van a saber con quién restar. ¿Ya? Por el momento, solo les digo que siempre con un múltiplo de 180. Bueno, ahora que ya tenemos esto, pues vamos a reducir. No hay nada que reducir. No hay nada que reducir. Acá vamos a aplicar identidades, ¿no? La identidad que vamos a aplicar acá son las identidades de ángulos complementarios, ¿ya? Y es que el seno de una función puede, perdón, el seno de algún ángulo puede ser igual al coseno de otro ángulo, siempre y cuando esos ángulos A y B sumen exactamente 90 grados. O sea, digamos que el seno de 50 y el coseno de 40 son iguales. ¿Por qué? Porque 50 más 40 es 90. O que el seno de 8 grados sea igual al coseno de 82, porque 8 más 82 te da 90. ¿Ya? Y no solo se cumple para seno y coseno, ¿ah? No solo el seno y el coseno pueden ser iguales, sino en forma similar la tangente y la cotangente también, pero con la misma condición, siempre y cuando A más B sea también 90 grados. O la secante con la cosecante, ¿no? Es igualito, la secante y la cosecante pueden ser iguales, pero sí y solo sí, ¿no? Sí y solo sí, los ángulos otra vez suman a 90 grados, ¿ya? Esas serían las condiciones para, en este caso, que voy a utilizar aquí. Miren, si ustedes observan, yo veo seno de 20, veo coseno de 70. Pues puedo aplicar esto, puedo decir que yo decir acá lo siguiente. Si en vez de A pusiera 20, en vez de pusiera 70, se cumple la condición, ya que 20 más 70 sí da 90. Entonces quiere decir que el seno de 20 y el coseno de 70 son iguales. O sea, en este problema, donde dice coseno de 70, yo podría poner seno de 20, ya que es lo mismo. Coseno de 70, seno de 20 es igual, ¿ya? Baja el seno de 20 de la izquierda, baja el coseno de 40. Otra identidad muy importante de trigonometría. Se las he dicho, pero tal vez no me prestaron atención. Lo expliqué muy rápido. Es la tangente. ¿Ya? La tangente, el cateto puesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Sí, pero la tangente de cualquier ángulo, ¿no? Siempre va a ser el seno de ese ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. O sea, seno de x entre coseno de x es tangente de x, ¿ya? Es una identidad muy básica. Entonces, en tangente de 40 podríamos poner, ¿no? Abro paréntesis, seno de 40 sobre coseno de 40. Y eso es todo lo que tendría. Miren, seno de 20 de acá arriba se va con seno de 20 de acá abajo. Coseno de 40 de acá arriba se va con coseno de 40 de acá abajo. Me queda entonces solo seno de 40. Fin. Ahí termina entonces. Marcan la C en este de aquí. Vamos al problema número 4. Hago lo mismo. Ya lo voy a hacer un poco más rápido, chicos. ¿Ya? La tangente de 190 sería la tangente de 10. El coseno de 350 sería el coseno de 10. La secante de 260 sería la secante de 80. ¿Ya? Restando, ¿no?, adecuadamente. ¿Ya? ¿Qué más voy a hacer? Bueno, la tangente de 10, ya les he dicho que es tangente seno sobre coseno.
¿ya? Todo lo copian igual, la secante de 80 se copia, y pues coseno de 10 se va con coseno de 10, me queda seno de 10 entre secante de 80, seno de 10 entre secante de 80. Esa es la respuesta. Uy, no hay las claves. Bueno, vamos a aplicar otras identidades llamadas identidades recíprocas. Y es que si el seno de algún ángulo alfa se multiplica por la cosecante del mismo ángulo alfa, el resultado es 1. A lo que me voy es que el seno y la cosecante son recíprocos. En forma similar, el coseno de una función trigonométrica multiplicada por la secante de la misma función trigonométrica, sec, también va a ser 1. Esto también se da para la cotangente con la tangente. ¿Bien? El orden de los factores no altera el producto, pero parece que se parezca a las fórmulas que van a encontrar en internet o en los libros. Bueno, voy a utilizar en este caso la segunda. Si el coseno por la secante es 1, entonces multiplico a propósito, ya, acá abajo tengo secante de 80, ¿no? Le multiplico a propósito por el coseno de 80, ¿ya? Y para que no se altere mi fracción, arriba también debo poner coseno de 80, ¿ya? A mí va a ser coseno de 80 arriba, así sería, coseno de 80. El coseno de 80 arriba y coseno de 80 abajo, multiplicando en ambos lados, no altera la fracción, sigue siendo la misma. El detalle es que secante de 80 por coseno de 80 es 1, por la propiedad que está aquí, ¿no? Secante por coseno es 1. Entonces me queda seno de 10 multiplicado por el coseno de 80. Y acá uso la identidad complementaria de hace rato, ¿no? El coseno de 80 es el seno de 10. ¿Ya? Este coseno de 80 es el seno de 10. Y seno por seno, seno al cuadrado. O sea, seno de 10 por seno de 10 es seno de 10 al cuadrado. Así sería, seno de 10 todo al cuadrado. Pero por comodidad, ¿no? Los matemáticos han convenido en que el cuadrado se coloque al costadito de sen. Y se entiende la misma idea. O sea, decir seno de 10 todo al cuadrado es como decir seno cuadrado, ¿no? Del ángulo 10. ¿Bien? Entonces eso sería todo. La respuesta acá vendría a ser la alternativa A. Ah, caramba, pero hay un pequeño detalle, chicos. Me olvidé de algo muy importante, pues. El signo. El signo, me olvidé. No apliqué la regla de Sintacos. Recuerden, tienen que aplicar eso para averiguar el signo, ¿ya? Tienen que aplicarse acá todas. Las razones trigonométricas son positivas. Acá el seno con la cosecante. Aquí la tangente, la cotangente. Aquí el coseno y la secante. ¿Ya? Entonces, 190 grados se encuentra en el cuadrante 3. 350 grados se encuentra en el cuadrante 4. 260 grados se encuentra en el cuadrante 3. Tangente está en el cuadrante 3, sí, es positivo. Coseno se encuentra en el cuadrante 4, sí, es positiva. Secante se encuentra en el cuadrante 3, no. En el cuadrante 3 se encuentra tangente y cotangente. Acá hay un error, acá está mal. Lo solucionamos poniendo un menos. Ahora sí, más por más es más y más entre menos es menos. O sea, la respuesta tiene que ser negativa al final, ¿ya? O sea, la respuesta correcta vendría a ser la D, menos seno cuadrado de 10. Bien, chicos, espero que haya quedado claro. No solamente reducir el ángulo, sino también, ¿no? Aplicar la regla de todas sin tancos. 5. Acá había puesto las mismas fórmulas. 5. Seno de 1200 grados. Bueno, un múltiplo de 180, ¿ya? Un múltiplo de 180 viene a ser 1080. O sea, 6 por 180. Si tú multiplicas 6 por 180, te sale 6 por 0, 6 por 8, 48 llevas 4. 6 por 1 son 6 más 4 es 10. ¿Ya? O sea, 1080 es un múltiplo de 180. Entonces, yo voy a restar 1200 con eso, ¿ya? Y la respuesta me da, ¿cuánto me da? 1080 con 120. Ah, caramba, me equivoqué. No, 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 no. Entonces, me faltó 180 más. 180 más, o sea, 7 por 180, ¿no? Me daría 0, 16. Llevo 1, no 2, 200, 1260 sería, ¿no? Con 1260, perdón, me equivoqué, con 1260. El resto ya yo la diferencia, ¿no? Y me da 60 grados.
Entonces, no era con 1080, me equivoqué, ¿ya? Era con 1260. Era con 1260. Entonces, seno de 1200 reducido al primer cuadrante es seno de 60. Sobre, sobre. Ahora el seno de 1500. Le hago lo mismo, a 1500 le resto un múltiplo de 180 muy cercano. Y ese es el número 1440. ¿Ya? 1440. Y eso sucede cuando multiplicas a 18 pues, por 8, ¿no? 180 multiplicado por 8, ¿no? Que me recuerde, 8 por 0 son 8 por 0 son 0, ¿no? Ahí está, volvió 0, 8 por 8 es 64, llevo 6, 8 por 1 es 8, más 6 son 14, ¿ven? Son 8. Entonces, ya me lo voy a restar 1440 al 1500. Y también me da 60. Y bueno, o sea, seno de 1500 también es seno de 60. Ahora solo tengo que averiguar en qué cuadrante está. Bueno, 1080 grados son 3 vueltas. Porque recuerden que yo multipliqué por 6. 180 por 6. 1440 son 4 vueltas. ¿Ya? Entonces, miren, imagínense, quiero llegar a 1200. Entonces, si yo giro, digamos que tengo el plano cartesiano, ¿no? Tengo el plano cartesiano. Si yo giro una vuelta, tengo 360. Si giro una segunda vuelta, tengo 720. Si giro una tercera vuelta, tengo los 1080. Si giro una cuarta vuelta, tengo 1440. ¿Listo? Ok. Quiero localizar a 1200 en qué cuadrante se encuentra. Entonces voy a girar hasta llegar a 1200. Una vuelta, 360. Otra vuelta, 720. Otra vuelta, 1080. 1080 más 90 son 1170, ¿no? Y más 30, ya tenemos 1200. Este está en el cuadrante 2. ¿Ya? 1200 está en el cuadrante 2. Vamos ahora con el siguiente, ahora vamos con el otro, vamos con 1500. Vamos con 1500, pero más rápido, pues chicos. 4 vueltas es 1440. O sea, si me doy 4 vueltas rapidito, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Acá sería 1440. ¿No? Y para llegar a 1500 me faltan 60 más. O sea, 60 grados más estaría aquí en el primer cuadrante. Este 1500 está en el cuadrante 1. ¿Ya? Entonces, ya lo único que tengo que revisar, pues, ¿no? Es que si la función trigonométrica coincide con la regla de todas sin tan cos, ¿no? Recuerden que la inversa del seno es la cosecante, la inversa de la tangente es la cotangente, del coseno es la secante. ¿Ya? Entonces, bueno, el seno está en el cuadrante 2, sí, está acá, miren, en el cuadrante 2. Este es cuadrante 1, repito, este es cuadrante 2, este es cuadrante 3, este es cuadrante 4. Entonces, sí, el seno sí está en el cuadrante 2, es positivo. En el tercero, en el último, perdón, acá de acá, seno de 1500, seno dice que está en el cuadrante 1. Bueno, acá están todas, así que está bien. Entonces también está bien. Entonces no hay problema. Miren, cantidades iguales se dividen, ¿no? 7 entre 7, 8 entre 8, no importa qué números dividas, siempre y cuando sean iguales, el cociente va a ser 1. ¿Ya? La respuesta sería la siguiente. Secante de 1920, tangente de 855. Hago lo mismo. A 1920 lo resto con un múltiplo de, en este caso, pues de 180. Se me ocurre 180 por 10 y eso es 1800, pero veo hacia el ojo que me va a quedar 120. ¿No? Me va a quedar 120. Entonces, al menos ya sé que es del cuadrante 2, porque es 1800 grados, o sea que son 5 vueltas, ¿no? Son 5 vueltas. Son 5 vueltas más 120 grados y ahí me daría 1920. ¿No? Y 120 grados es el cuadrante 2. Al menos ya sabemos que este escudos. Con 855 algo similar, ¿no? 855 en este caso lo tendríamos que restar con cuál, a ver, 720, ¿no? 720 serían 2 vueltas. 720, claro. O sea, 180 multiplicado por 4 es 720, ¿sí? Pero para llegar a 855 le faltaría 35 más 100, 135 grados. Y eso también está en el segundo cuadrante, ¿no? O sea, te darías, 720 son 2 vueltas, ¿no?
2 vueltas, ¿ya? Más 135 grados. Entonces este sería del cuadrante número 2 también. Ya. Pero no he encontrado los ángulos, no lo he reducido al primer cuadrante. ¿Ya? Así que voy a hacer la resta. Ya, en este caso, bueno, ya hice el análisis que está en el cuadrante 2, ¿no? A 1920 lo tendríamos que restar con un múltiplo de 180 muy cercano. Y lo voy a restar con 1800 más 180, 1980. ¿Ya? Este también es múltiplo de 180. La resta me sale 60. Entonces, secante de 1920 es la secante de 60. Por la tangente de 855. Al 855 también lo resto. En este caso lo voy a restar con el siguiente múltiplo de 180 después de 720 es 900. ¿Ya? Si ustedes restan adecuadamente, esto les sale 45. Entonces, la tangente de 855 es la tangente de 45. Y ya está. Solo tengo que multiplicar esto. Ahora aplicamos la regla de sin tacos. La secante pertenece al cuadrante 2, ¿no? Según lo que les enseñé. No, la secante no pertenece al cuadrante 2. Este pertenece al cuarto, así que este está mal. La tangente pertenece al cuadrante 2, tampoco. Así que aquí le cambian el signo. Ya vamos. Entonces tendría menos por menos, más, ¿no? Ah, por cierto, la secante 60 por la tabla trigonométrica es, que yo me acuerde, es 2. ¿Ya? Ese es 2. Y la tangente de 45 es 1. Tendrían 2 por 1. 2. Menos por menos, más. Entonces la respuesta sería la C de Cristo. Y así termina. Es fácil, chicos. Repito, lo único que estoy haciendo es, a esto de aquí le estoy restando con un múltiplo de 180, lo más rápido posible. Ese múltiplo es 1980. 1920 menos 1980, 60. Ahí está 60. Al 855 igual, lo resto con un múltiplo de 180, que es en este caso 900. ¿Ya? Y me da 45. Esto de las vueltas que hice acá a la izquierda solo fue para saber en qué cuadrante se encontraba, ¿no? mi ángulo. ¿Ya? 1920 se encuentra en el cuadrante 2. Y 855 también está en el cuadrante 2. ¿Por qué? ¿De dónde estoy tan seguro de eso? Porque 1920, ya el primero es 1800 más 120. Estas son 5 vueltas, o sea, como que no vale nada, solo importa 120, que se ubicaría en el segundo cuadrante. ¿Ya? Por eso el Q2. En el 855 mismo razonamiento, 855 es 720 más 135. 720 son 2 vueltas, o sea, no vale nada eso. 135 sería lo único que quede y eso está en el segundo cuadrante. Por eso 855 está en el cuadrante 2. Y eso me sirve a mí para saber qué signo colocarles a las funciones trigonométricas. Bien, siguiente. Mire, este está más fácil. 24pi. Bueno, recuerden que un pi radiane, ¿no? Un pi, o sea, porque pi solito así, pi solito vale 3.1415926535 y más decimales, ¿no? Pero pi radianes, se podría decir que vale 180 grados sexagesimales. O sea, tiene que estar rad. En los problemas de trigonometría que ustedes van a ver, inclusive a nivel superior, el docente no le va a colocar aquí la magnitud radian. Entonces nosotros debemos sobreentender que son radianes, ¿ya? Entonces, al sobreentender que son radianes, pues acá tendrías 24pi, ¿no? Serían 12 vueltas. ¿Por qué? Porque si un pi radianes son 180, 2 pi radianes serían pues el doble. Y el doble de 180 es 360. O sea, 2 pis son una vuelta. 24 pis serían 12 vueltas. Y ya les dije que 12 vueltas no alteran en nada el ángulo, así que suave se va. El 16 pi serían 8 vueltas. Y también no alteran el ángulo, se van. O sea, me queda en otras palabras seno de x sobre coseno de x. Y eso es identidad, ¿no? Seno entre coseno es tangente. Marcan la siguiente. 8. Igualito acá tengo 16pi, esos son 8 vueltas, se va. 8pi son 4 vueltas, se va. O sea, me queda tangente de x sobre cotangente de x. No me gusta la cotangente de x que está abajo, la multiplico por su recíproca, que es la tangente de x. Pero si voy a multiplicar abajo tangente de x, lo justo es que multiplique también arriba tangente de x
Así no altero mi expresión. ¿Ya? Entonces, tangente por tangente, o sea, esta tangente por esta tangente, es tangente al cuadrado. Y abajo tendríamos cotangente por tangente, que es de identidad recíproca que les he dicho, ¿no? Esto vale 1. Y tangente de x al cuadrado entre 1, bueno, el 1 como divisor es un chiste, no hace nada. Así que ahí se queda, ¿ya? Marca la alternativa D. 9, seno de menos 60. Lo restan en este caso el múltiplo de 180 con el que van a trabajar. Viene a ser el número 0, pues. Resten 0 con menos 60 y les va a dar seno de 60. Aquí igualito 45 lo restan, ya con 0 les va a dar 45. Está fácil eso. El 30 grados negativos igual lo restan con 0 y les va a dar 30. Y ya está. Ahora, la siguiente parte, después de haber restado, ¿no?, y reducido los ángulos al primer cuadrante, es ver en qué cuadrante se ubican estos ángulos. Bueno, menos 60, chicos, está en el cuadrante 4. Menos 45 en el cuadrante 4. Menos 30 en el cuadrante 4. ¿Ya? Los tres están en el cuadrante 4. Seno no pertenece al cuadrante 4. ¿Ya? Coseno sí pertenece al cuadrante 4, ahí está bien. Tangente no pertenece al cuadrante 4, según la regla de sin tacos, ¿no? Y acá en el cuadrante 1 todas pertenecen sin, sin, acá están y acá es cos, ¿no? Cuadrante 4, cuadrante 3, cuadrante 2 y cuadrante 1, ¿no? Entonces, en los que no han pertenecido, que son este y este, el de arriba y el de abajo, le cambio el signo. En el otro lo dejo como está. Bueno, qué bueno que es el un menos arriba y un menos abajo, porque menos entre menos más, o sea, se anula el signo negativo. Solo me quedaría reemplazar los valores trigonométricos de estas razones. El seno de 60, por tabla trigonométrica, es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45, por tabla trigonométrica, es raíz de 2 sobre 2. Y la tangente de 30 grados, por tabla trigonométrica también, es 1 partido entre raíz de 3, o racionalizado sería raíz de 3 sobre 3. En este caso voy a escoger esta forma porque me parece más conveniente. Ya repito, decir, ¿dónde ponemos? Acá abajito. Decir 1 entre raíz de 3 y decir raíz de 3 sobre 3 son lo mismo. Ambas expresiones son equivalentes. ¿Ya? Son lo mismo. Entonces, me conviene así, ahorita van a ver por qué, porque voy a multiplicar estas dos fracciones, y la multiplicación es directa, raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6, y abajo 2 por 2, son 4. Esta sería mi fracción en el numerador, y en el denominador tendríamos 1 sobre raíz de 3. Para dividir fracciones, como se les enseñó en primaria, es medios por medios, extremos por extremos. Bueno, y entonces, al hacer esto, pues raíz de 3 se multiplica por raíz de 6, y eso es raíz de 18, 3 por 6. Y luego de ahí se multiplican los medios, ¿no? Y van abajo, 4 por 1, 4, eso va abajito. Y ya está, esa es la respuesta. Se puede reducir un poquito, ya que 18 es 9 por 2, ¿no? 9 por 2, y la raíz de 9 es 3. O sea, tendríamos 3 raíz de 2 entre 4. Sería la alternativa B. Así entonces, con ese tema de reducción al primer cuadrante. Si se dan cuenta, la clave primero está en reducir los ángulos al primer cuadrante y luego de ahí simplemente verificar el signo de las razones trigonométricas usando esta regleta del todas sin tancos. ¿Ya? Vamos al siguiente problema, 10. Igualito, miren, es el mismo, creo que es el mismo problema. Ya un poquito más rápido, tangente de 60, secante de 45, ¿no? Sobre cosecante de 30. Este está en el cuadrante 4, este está en el cuadrante 4, este está en el cuadrante 4. ¿La tangente pertenece al cuadrante 4? No. ¿La secante pertenece al cuadrante 4? Sí. ¿La cosecante pertenece al cuadrante 4? No. Entonces, en los que no, les cambio el signo. Y en el que está, no, sí pertenecía, como la secante de aquí, lo dejo intacto. Menos entre menos otra vez se van y me queda tangente de 60 por secante de 45 entre cosecante de 30. La tangente de 60 por tabla es raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. La secante de 45 por tabla trigonométrica es raíz de 2. ¿Ya? La cosecante de 30 por tabla también es simplemente 2. Bueno, en este caso raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Este 1 como divisor es un chiste. El 1 como divisor siempre no funciona. Pues A entre 1 es A, o sea, es por gusto que lo colocan.
¿no? Este 2 se copia nada más. Y ahí terminaría la respuesta, sería raíz de 6 medios, positivo. ¿Ya, chicos? Siguiente. Secante de menos 1200 grados, hago lo mismo a 1200 grados. Le voy a restar un múltiplo de 180, y en este caso un múltiplo de 180 podría ser el ángulo 1260, negativo. O sea, le pueden restar o sumar, ¿ya? De frente al grano, lo voy a sumar entonces 1260. Repito, 1260 es equivalente a decir 180 multiplicado por 7. Ya 7 por 0, 0, 7 por 8, 56, lleva 5, 7 por 1, 7 más 5 es 12. Entonces le estoy restando con este múltiplo y la diferencia me va a salir 60. O sea, la secante de menos 1200 es la secante de 60. Así de fácil. Sobre. Al 1830 le hago el mismo chiste. Agarro a 1830 y en este caso le voy a sumar a propósito para provocar resta 1800. Porque yo sé que 1800 es múltiplo de 180. Es 180 por 10. Y eso me da 30. O sea, la tangente de menos 1830 es la tangente de 30. Así de sencillo. Sobre el signo, bueno, 1200 grados negativo, que giran en sentido antihorario, ya más o menos sería así. ¿Ya? Son 6 vueltas, ¿no? Un poquito más, a ver. Sentido, debe ser sentido, perdón, horario, o antihorario es positivo. Este es como se llama horario, ¿ya? Porque es negativo. Cuando es negativo es sentido horario. Sentido horario, o escribir, tal vez me están escuchando mal. ¿Ya? Entonces voy a hacer 1200 grados negativo. Entonces bajo hago una vuelta negativa, menos 360. Otra vuelta negativa, menos 720. ¿Ya? Menos 720 voy. Otra vuelta negativa, ¿no? Y menos 1080. ¿Sí? Menos 1080. Entonces, si yo llego hasta el otro lado, ya completaría, ¿no? 1260. Pero no es así, llega solamente hasta acá. ¿Ya? No llega a 1260, llega solamente a 1200 negativo. O sea, estaría en el cuadrante 3. Vamos, estaría en el cuadrante 3. Si hacen lo mismo con 1830, que son exactamente 5 vueltas, ya en sentido horario, ya el menos 30 grados indicaría que está en el cuadrante 4. Ya, chicos, así sería entonces. Y entonces, ya pues solamente verificamos si la secante le pertenece al cuadrante 3, según la regla de Sintacos. Secante no pertenece al cuadrante 3. Tangente pertenece al cuadrante 4, no tampoco. Entonces le corregimos los signos a ambas, porque no pertenecen. Menos entre menos son más, y me queda secante entre tangente. La secante de 60, por la tabla trigonométrica, es creo que me recuerdo, a ver, si me recuerdo mal, secante de 60 es raíz de 3, no, raíz de 2, raíz de 3 sobre 3. O simplemente 2 entre la raíz cuadrada de 3. La hipotenusa entre cateto... Ay, me olvidé ya. Voy a aplicar la definición ya. Ya estoy cansado, creo. Opuesto es raíz de 3, adyacente es 1, 2. Ah, ya me equivoqué, es 2 entre 1. 2 entre 1 es 2. Y la tangente de 30 grados es 1 entre raíz de 3. Esta es la respuesta, es 2 partido entre 1 entre raíz de 3. Este raíz de 3 es el enemigo de mi enemigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La respuesta sería 2 raíz de 3 entre 1. O sea, 2 raíz de 3. Positivo. Sería la alternativa. Siguiente. Seno de menos 120. Bueno, hago lo mismo al menos 120. En este caso lo sumo con 180. Y eso me da 60. O sea, seno de menos 120 es seno de 60. Cotangente de menos 330. Hago lo mismo al menos 330. Le sumo 360. Eso me da 30. Sería cotangente de 30. Sobre. Menos 1500, hago lo mismo, menos 1500 le resto un múltiplo de 180, que en este caso sería 1440, ¿ya? Si se acuerdan es 180 por 8, ¿sí? 180 por 8 es 1440, ¿ya? O sea, 4 vueltas. Y el restar acá me da 60. O sea, la secante de menos 1500 es la secante de 60.
Ahora lo que voy a hacer es verificar en qué cuadrante se encuentran. El menos 120 grados se encuentra en el cuadrante 3, porque es así. ¿Ya? Así sería. Entonces, ese sería menos 120. Menos 330 grados se ubica en el cuadrante 1, porque si es así, terminaría acá. Cuadrante 1. Y menos 1500 grados, tomen en cuenta que 1440 era 180 por 8, o sea, son 4 vueltas. Ya son 4 vueltas. Entonces, si voy a hacer yo 1500, 1400 grados, 1440 grados negativos, voy a girar pues 4 vueltas. Una, dos, tres. Una más. 4. Hasta aquí ya tengo 1440 grados negativos. Ya negativos. Entonces, me faltan 60 grados más y ya tendría menos 1500. ¿No? 60 grados más negativo. Pero el problema es que esto está en el cuadrante 4. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, ¿el seno pertenece al cuadrante 3? No. ¿La cotangente pertenece al cuadrante 1? Sí, todos pertenecen al cuadrante 1. ¿La secante pertenece al cuadrante 4? Sí, también. Entonces, en este caso solo deberíamos cambiar a la primera razón trigonométrica, esta. Ahora vamos a simplificar. Menos seno de 60 sería menos, en este caso tabla de seno de 60, pues no, es raíz de 3 sobre 2. Cotangente de 30 grados, ¿ya? Cotangente de 30 grados es por tabla, es ahí me olvidé, ¿cómo sería? 30 grados, 1, raíz de 3, 2. La cotangente de 30 es adyacente sobre, pues sería raíz de 3. Usen la tabla, en este caso ahorita no tengo acceso a la tabla, por eso estoy haciendo así, ¿ya? Pero si usan la tabla se les va a salir un poquito más rápido. Secante de 60 vendría a ser, hacer otra mucha, la secante de 60 es 2. Ya, esto sería lo que tengo que operar. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Sobre este 2 entre 2. Aunque en este escrito está entre 1. Así que al dividir hago medios por medios y extremos por extremos. 3 por 1 va en la parte de arriba y 2 por 2 en la parte de abajo. Entonces sería la alternativa del elefante, menos 3 cuartos. Acá anulo 240 pi porque son 120 vueltas. ¿Ya? 136 pi menos x también lo anulo porque son número par de pi, es una cantidad exacta de vueltas. Ya son vueltas exactas entonces. Me quedaría seno de x sobre coseno de menos x más tangente de menos x. Ya, después de anular las vueltas, solamente habría que ver pues que reducidos estos al primer cuadrante serían seno de x, coseno de menos x. No, perdón, firmes, tangente de x, coseno de x y acá sería tangente de x, reducidos al primer cuadrante. Estoy restando a estos negativos con el ángulo 0. Lo único que tendría que ver en qué cuadrante estaban. X, suponiendo que sea agudo, estaría en el cuadrante 1. Menos X, suponiendo que X es agudo, estaría en el cuadrante 4. Y este también estaría en el cuadrante 4. Ahora, el coseno pertenece al cuadrante 4, está bien. El seno pertenece al cuadrante 1, también está bien. La tangente no pertenece al cuadrante 4 en la regla de sin tacos, así que solamente le cambiaremos el signo a esta última. ¿Ya? Ok, seno entre coseno es fórmula, eso es tangente. Más por menos son menos, tangente. Y tangente menos tangente es 0. Y esa es la respuesta en la 13, la A. Siguiente. 237 pi entre 2. Bueno, 237. 237 pi entre 2 es exactamente, dividamos, ¿no? 2 entre 2 son 1, 3 entre 2 también es 1, me sobra 1, 17 entre 2 es 8, ¿ya? Me sobra 1 y ese 1 entre 2 es 0,5. Entonces sí, 118,5 pi. 343 pi medios también lo voy a dividir, ¿ya? Y sería pues 3 entre 2 son 1, 14 entre 2 son 7, ¿ya?
3 entre 2 son 1, me sobra 1, ¿no? Entre 2 es 0,5. Entonces ahí están divididos, entonces yo lo que tendría sería pues el seno, en el primer caso, de 118,5 pi por el coseno de 123 pi sobre el coseno de 156 pi por el seno de, bueno, 343 pi entre 2 son 171,5. Entonces ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que para resolver este problema, hay problemas, está difícil. No, mentira. Vamos a aprovecharnos del hecho de que un número par de pis, ¿ya? Son vueltas exactas. O sea, por ejemplo, 4 pis son 2 vueltas, 6 pis son 3 vueltas, 10 pis son 5 vueltas, ¿no? Entonces, y como una vuelta no vale nada, entonces voy a aprovecharme de eso y como ya veo 118,5 pi, voy a escribir seno de 118 pi más 0,5 pi. Aquí en 123 pi hago el mismo chiste. En vez de 123 pi escribo 122 pi más un pi. O sea, a propósito me estoy separando una cantidad par de pis. En 156 pi ya está, ya es par, así que eso no tiene ningún problema. Y en el 171,5 sería 170 pi más 1,5 pi. Bueno, como les dije, 118 pi es una cantidad exacta de vueltas. Creo que son 59 vueltas. 122 pi también son una cantidad exacta de vueltas. Creo que son 61. Y acá 85. Y acá 78 vueltas. Los anulamos simplemente, ¿no? Y en su lugar va a quedar 0. O sea, tendríamos seno de 0,5 pi por coseno de pi sobre coseno de 0 por seno de 1,5 pi. Tomando en cuenta, como les he dicho, que un pi vale 180 grados, ¿ya? Pi radianes, la verdad, así es lo correcto. Pi radianes vale 180 grados, ¿ya? Entonces 0,5 pi valdría la mitad de 180. Eso es 90 grados, ¿ya? Un momentito, por favor. Y volvemos. Bueno, como estaba diciendo, ya, coseno de pi es coseno de 180, porque repito, pi vale 180 grados sexagesimales. Bueno, en realidad pi radianes, pi solito vale 3,14. Coseno de 0 grados, seno de 1,5 pi es 1,5 por 180 y eso les va a dar 270 grados. Bien, estos ángulos se llaman ángulos cuadrantales. Si ustedes buscan en internet, ¿no?, la tabla trigonométrica de los ángulos cuadrantales, sacarán que el seno de 90 grados es 1. ¿Ya? El coseno de 180 grados es menos 1. El coseno de 0 grados es 1. Y el seno de 270 grados es menos 1. Como pueden darse cuenta, la parte de arriba y la parte de abajo son idénticas. Y al dividir cantidades iguales, el resultado es 1. Sale la alternativa A. Problema número 15. En este no salía lamentablemente ninguna alternativa, ¿ya? Transformando a pi como 180, 3 por 180 entre 4, o sea, 3 pi cuartos, saldría 180 entre 4 son 45 por 3, 135 grados. Como está acá dice 2002, significa que todo esto se va a elevar a la 2002. Y se va a multiplicar por el coseno de 5 pi tercios. Y bueno, como pi es 180, tendría 5 por 180 entre 3. Tercera, 1,60. 5 por 60 son 300. Tendríamos el coseno de 300 grados, todo elevado a la 2004. Bueno, entonces esto es lo que obtenemos si es que reemplazamos el pi con 180 grados hexagesimales. ¿Ya? Ahora, reduciendo el primer cuadrante, o sea, restando 135 con 180 y 300 con 360, tendríamos el seno de 45 elevado a la 2002 por el coseno de 60 elevado a la 2004. Bien, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 60 es 1 medio.
Entonces esto se eleva a la 2002 y esto se eleva a la 2004 y los resultados se deben de multiplicar. Cuando tú elevas raíz de 2 a la 2002, bueno, primero que nada una propiedad algebraica muy importante aquí, ¿no? En este caso acá la voy a usar. Si yo tengo una fracción a entre b y le elevo un exponente x, entonces esto es a la x sobre b a la x. O sea, este 2002 se va a distribuir para el de arriba como para el de abajo. Por eso quería explicarles. ¿Cuánto es raíz de 2 elevado a la 2002? Como acá el índice se sobreentiende 2, en la raíz cuadrada, pues, ¿no? Se simplifica con el 2002, o sea, mitad, mitad. Se va al 2 de la izquierda, pero del 2002 su mitad es 1001. O sea, esto es 2 a la 1001. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá al costadito. 2 elevado a la 1001. Sobre este otro 2 elevado a 2002. Multiplicado por, ahora le toca el turno a esta fracción. En este caso 1 se eleva a 2004. Y bueno, 1 elevado a 2004 siempre va a ser 1, porque 1 por 1 por 1 por 1, 2004 veces es 1. Finalmente 2 a la 2004 sería 2 a la 2004. Ahora multiplicamos lo de arriba por 1, sigue siendo 1001. Multiplicamos lo de abajo, aquí hay propiedad de álgebra, ¿no? Al multiplicar potencias de bases iguales, o sea, 2 a la 2002 por 2 a la 2004, los exponentes se suman. 2002 más 2004 son 4006. Ya está, este sería el cociente, ¿no? Ahora, aquí, cuando se dividen dos potencias, los exponentes se restan. Y la resta de 4006 con 1001 es 3005. Y eso se coloca abajo, ¿no? Arriba no queda nada más que 1. Fin. Entonces, esa sería la respuesta correcta a este problema. Lamentablemente no salía ninguna de las alternativas. ¿Ya? Agregaríamos alternativa F en todo caso. Creo que si modificáramos el problema un poquitito, sí sale una de estas. Creo que acá era secante y acá era 1002, ¿no? O 1004. Pero en fin, lo importante es que sepamos reducir el ángulo. Si sabemos reducir los ángulos que nos dan al primer cuadrante, y obviamente sabemos colocar, ¿no?, el valor que le corresponden a las funciones trigonométricas, ¿ya? Más y menos, no habría problema. Ahora, si se preguntan por qué no hice el análisis del signo aquí, no era necesario, porque como el exponente es par, o sea, 2002, 2004, no importa qué signo hayan tenido, elevadas a exponente par siempre son positivas. Por eso acá no apliqué sin tacos, ¿ya? Cualquier número real, sea positivo o negativo, ¿no?, elevado a un exponente par va a ser positivo. ¿Ya? Bien, siguiente, 16. Del gráfico calcular la tangente de z, de z, ¿no? Muy bien, entonces z es un ángulo obtuso, reducido al primer cuadrante vendría a ser la tangente de su suplemento, o sea, la tangente de alfa. O sea, repito, la tangente de z, por reducción al primer cuadrante, sería la tangente de alfa. Pero por la forma en que está z, si lo llevaron ustedes a posición normal, este estaría en el cuadrante 2. Y la tangente no pertenece al cuadrante 2. Por lo tanto, le arreglaríamos cambiándole el signo. O sea, la tangente de z en esta figura viene a ser exactamente menos tangente de alfa. Ahora tengo que calcular la tangente de alfa. Este triángulo de acá es notable, de 53 grados. Sus lados, como les enseñé en el colegio, son 4, 3, 5, ¿no? Acá es 5, pero eso no importa. Si estas dos aspitas es 4, entonces estas dos aspitas también serían 4. Entonces luego yo estoy viendo que acá se forma un triángulo, que es rectángulo, sí. La vertical vale 4, el cateto vertical este de aquí vale 4. Y este otro cateto vale 7. Recuerden lo que les dije, ¿no? 4 más 3 son 7. Yo les he dicho que ¿qué son catetos? Catetos son los que forman un ángulo de 90 grados. En este caso 4 y 7 son los catetos. La definición de la tangente, como les enseñé, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en este caso el opuesto es 4 y el adyacente 7. Así que la tangente vendría a ser cateto opuesto 4 entre cateto adyacente 7. O sea, menos 4 séptimos. Y sería la alternativa D. ¿Bien? Así terminaría este problema entonces. Es todo. Vamos al siguiente problema, número 17. Aquí igualito tengo un triángulo notable de 53 grados. ¿Ya? Y me piden ya la tangente de phi, mismo razonamiento. Yo calculo que aquí es alfa, entonces digo la tangente de phi sería, la tangente de phi sería igual a la tangente de su suplemento alfa. Pero como phi pertenece al Q2, ¿no? Bueno, por la forma en la que tiene, ¿no?, en posición normal estaría en el cuadrante 2.
La tangente no pertenece a ese cuadrante. Entonces, el mismo motivo haría que sea equivalente entonces a menos tangente de alfa. ¿Ya? Bueno, ahora mi objetivo sería calcular la tangente de alfa. ¿Cómo? Proyectaremos el lado AE para formar un triángulo rectángulo para alfa. Recuerden que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ese motivo hago estos dos trazos auxiliares. ¿Ya? Entonces proyecto esto de acá hacia arriba, proyecto acá una línea y formo un triangulito recto ahí. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Cuál es el detalle? Es que este 53 me va a ayudar a resolver el problema. Si aquí es 53 grados, aquí sería 37 grados, porque la suma es 90. Si aquí es 37 y aquí es 90, aquí sería 53. ¿Ya? Si aquí es 53, aquí sería 53. Si aquí es 90 y abajo es 53, aquí sería 37. Ahora bien, son triángulos notables, ¿no? Son triángulos notables. Yo les recomiendo que en este caso a este de aquí, para hacerlo más rapidito el problema, ¿no? Le pongan los lados a propósito 6, 8, 10. Es que en realidad los lados son 3K, 4K, 5K. ¿Ya? Los lados son, o sea, lo correcto es que yo coloque aquí. Opuesto a 37 grados, 3K. ¿No? Opuesto a 53, 4K. Y la hipotenusa es 5K. Sí, eso es lo correcto. Pero va a salir un poquito largo tal vez. Y en este caso, como acá la hipotenusa se pueden dar cuenta que la estoy partiendo en dos pedazos iguales, necesito que sea par. Por eso es que acá le voy a dar el valor de 2. Y 3 por 2 son 6. 4 por 2 son 8. ¿No? Y bueno, todo esto sería 5 por 2, que es 10. O sea, cada pedacito valdría 5, 5. Y eso ya me ayuda. Por otra parte, este también es un triángulo notable, ¿no? Todo esto de aquí es notable de 53 a 37. Opuesto a 37 sería 3K. Opuesto a 53 sería 4K. Y la hipotenusa vendría a ser 5K. Pero si este es un cuadrado, como se ve, si este es 8, esto es 8, esto es 8, pero lo más bonito es que esto es 8. Debe hasta ser, o sea, 5K sería lo que le falta al 6 para hacer 8. Y eso es 2, o sea, 5K es 2. Y si 5K es 2, pues K es 2 entre 5. Porque el 5 pasa dividiendo, ¿no? 2 soles entre 5 personas son 40 céntimos cada una. O sea, acá vale 0.4. Lo que implica que acá sea 4 por 0.4, 1,6 y acá 3 por 0,4, 1,2. Si extraemos este triángulo de aquí, para verlo mejor como dice el lobo feroz, más o menos se va a ver así, ¿no? Estoy extrayendo el triángulo de vértice C, vértice M, aquí es el ángulo alfa, ¿no? Le vamos a llamar punto P a esta esquinita de aquí. ¿Ya? El cateto de aquí, PC, por lo que estoy viendo, PC vale 1,6. Y el cateto de aquí, este de aquí, vendría a ser la suma de este 5 con 1,2. O sea, 5 más 1,2 es 6,2. Y ya está entonces mi triángulo rectángulo de ángulo alfa. La tangente vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, menos 1,6 sobre 6,2. Esta es la respuesta. Ah, por cierto, son decimales. Si no les gustan, amplifíquenlos. Por 10, se puede. Arriba por 10, abajo por 10. Tendrías 16 sobre 62. Le sacas la mitad, ¿no? Le sacas la mitad y te sale 8,31. ¿Ya? Y sería la alternativa B de bebé. Menos 8 sobre 31. Siguiente. Bueno, acabo de terminar por fin. Vamos a continuar. A ver. Aquí en el problema 18 había un problema. Acá no es Z, es alfa. ¿Ya? Alfa dice que pertenece al cuadrante 3, así que más o menos me hago una idea de los cuadrantes. Cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Bueno, está en el cuadrante 3, así que alfa estaría terminando aquí. Vamos a utilizar la idea de los ángulos en posición normal. Significa que alfa tendría más o menos este tamaño, ¿no? Y bueno,
Si me dicen que la tangente de alfa es 1,5, recuérdense que 1,5 es exactamente pues la mitad de 3, ¿no? 3 entre 2 es 1,50. Y como por definición yo les dije que la tangente era la ordenada, o sea, 3 es la ordenada, de 2 es la abscisa, ¿no? No tendría sentido en el tercer cuadrante, ya que tanto abscisa como ordenada aquí son negativos. Pero entonces, viendo un poquito más de lo evidente, puede ser que en verdad la y y el x hayan sido negativos siempre, ¿no? Solo que menos entre menos son más. O sea, la abscisa es -2, la ordenada es -3, ¿sí? Y ahora sí tiene sentido. Al dividir ambas componentes, te va a dar positivo. Por otra parte, el módulo lo podemos encontrar usando el teorema de Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado te da 13, de la raíz cuadrada. Ese es el módulo. Y ya de ahí simplemente reemplazan, chicos. M sería la raíz cuadrada de 13 por el seno menos el coseno, ¿no? Del mismo ángulo alfa. Hay que recordar que en este caso de ángulos en posición normal, el seno por definición era la ordenada sobre el módulo y el coseno era la abscisa sobre el módulo. Bueno, en este caso el módulo es raíz cuadrada de 13 en ambos casos. Y la ordenada es, como están viendo, -3 y la abscisa es -2. ¿Bien? Entonces tenemos que desarrollar primero el paréntesis, son fracciones homogéneas, se coloca un solo denominador, se desarrolla -3 restado con -2 y eso es -1. La raíz de 13 de arriba se va con la raíz de 13 de abajo y me queda -1. La respuesta es la B. Así entonces con el problema 18, chicos. Ángulos en posición normal ahí nomás. ¿Ya? Vamos al problema número 19. Acá tenemos ángulos cuadrantales. Recuerden que pi es 180. Ya no se olviden de eso. Así que pi entre 2 es 90. Así que 3 veces pi entre 2 sería 3 por 90. Bueno, entendido esto de aquí, nuestro E sería 6 por seno de 90 grados más el triple de la cosecante de 270, ¿no? Más el doble de la cosecante de 90 grados, todo partido entre 4 coseno de 90, menos el seno del triple de 90, que es 270. Bueno, yo les enseñé a ustedes el OI, ¿no? ¿Se acuerdan? Seno, seno, 0 grados, 90 grados, 270, 360, y es 0, 1. Ah, no, falta 180. Avanza de 90 en 90, ¿ya? 0, 1, 0, 1, 0. Acá 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, el primer 1 es positivo, el siguiente 1 es negativo. El primer 1 es positivo, el siguiente negativo y así sucesivamente. Usando esta tabla, el seno de 90, por ejemplo, es 1. Tendremos 6 por 1 más el triple de la cosecante de 270. Ese es el inverso del seno de 270, lo que vale -1. Más el doble de la cosecante de 90, que es el inverso del seno de 90, que vale 1, sobre 4 coseno de 90. Coseno de 90 vale 0, sería 4 por 0. Y finalmente el seno de 270, que vale -1. Tendríamos 6 por 1 más 3 por -1 es -3, 2 por 1 son 2, 4 por 0 -1 sería 1. 6 menos 3 son 3 y 3 más 2 son 5. Entre 1 y 5. Es la E. 20. El coseno de 160 reducido al primer cuadrante. Ahí estoy un poquito mal. Es coseno de 20, ¿no? Restándolo con 180. Recuerden que 160 está en el cuadrante 2, así que el coseno no pertenece al cuadrante 2, sería negativo. Bien, vamos con la siguiente, la tangente de 260. 260 pertenece al cuadrante 3 y sí, ahí está la tangente, está en su lugar. Restándolo con 180, esta sería tangente. No, tangente, una manía de escribirlo así. La tangente de 260 sería la tangente de, réstenlo con 180 y les va a dar 80. ¿Bien? Y está bien, ahí es cuadrante 3, sí pertenece a la tangente al cuadrante 3. Vamos con la tangente de 100. 100 grados pertenece al cuadrante 2 y la tangente no pertenece ahí, así que sería negativa. La tangente de, réstenlo esto con 180 y les va a dar 80. Bueno, entonces ya que he reducido el primer cuadrante,
sería seno de, en vez de coseno de 160, lo que hemos descubierto, menos coseno de 20, más coseno de 20, más 1, por sobre, esto representa el numerador, ¿no? Ahora el denominador se viene coseno de tangente de 260, eso es acá tangente de 80, ¿ya? Más la tangente de 100, y la tangente de 100 es menos tangente de 80, ¿ya? Más 1. Ahora, más por menos son menos, ¿no? Y bueno, tangente de 80 menos tangente de 80 es 0. Coseno de 20 menos coseno de 20 es 0. O sea, tendrían seno de 0 más 1 sobre coseno de 0 más 1. Seno de 0 por la tabla que hace rato mencioné es 0. Coseno de 0 más 1 es... Bueno, coseno de 0 es 1. Entonces tendrían 1 entre 2. Y termina. ¿Ya? Sería la C. 21. En un triángulo ABC, bueno. Y acá vamos a aplicar algunas identidades muy importantes. Miren, si yo tengo el seno de un ángulo de tipo 180 menos x, ya de frente, suponiendo que x obviamente es un ángulo agudo, ¿no? Y utilizando la reducción del primer cuadrante, esto va a ser seno de x. De frente, siempre. ¿Ya? Y es positivo. Porque esto pertenece al cuadrante 2, supuestamente, ¿no? Y ahí el seno es positivo. Si vemos coseno de 180 menos x, ¿ya? Igual 180 menos x pertenece al cuadrante 2 y ahí el coseno no pertenece, ¿no? Ahí el coseno no pertenece, por lo tanto ahora sí sería negativo. Coseno de, si lo que queda de esto al quitarle su 180 es x. Y con la tangente el mismo análisis se podría hacer, ¿ya? 180 menos x es menos tangente de x. Voy a usar estas identidades, van a ser muy útiles, porque si se dan cuenta aquí, dicen un triángulo ABC, ¿no? Se cumple esto. Entonces, si el triángulo es correcto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, ¿no? Como es un triángulo, los ángulos del triángulo suman 180, ¿no? Suman 180. Coincidencia en la vida, mira, sumen A más B más C, 180. A menos B, súmenlo con lo de abajo, también da 180. A más C más B también es 180. O sea, se está aplicando, se va a aplicar esto de aquí. Entonces, J sería igual, ¿no? Vamos a poner acá, J sería igual a la suma de tres fracciones. En la primera fracción no voy a colocar seno de A más B. Voy a colocar seno de C. Porque sé, bueno, o sea, lo que yo sé es que, a ver, vamos a explicar. Sé que C A más B es 180 menos C. ¿Ya? El A más B es 180 menos C. En el otro, en el coseno de A menos B, abajo el coseno de 2B más C, ¿no? Dense cuenta que los ángulos suman 180. O sea, quiere decir que acá ese A menos B es 180 menos el 2B menos C. O 2B más C también. Y en la tangente de A más C el mismo chiste, con el tangente de 180 menos B. En realidad yo creo que ya se han dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Estoy haciéndolo para que quede un poquito más detallado. Aplican la fórmula en los numeradores, o sea, lo que está aquí. Y en vez de escribir seno de 180 menos C, escriben seno de C, como dice la primera fórmula. Pues seno de C. Más. Ahí. Más. En el coseno aplican la fórmula de coseno, en este caso menos coseno de X, ¿no? Menos coseno de 2B más C. Sobre coseno de 2B más C. Y en la tangente hacen lo mismo, ¿no? Tangente de 180 menos B menos tangente de B. Sobre tangente de B. Seno de C entre seno de C es 1. Coseno entre coseno también es 1. Bájese menos. Más bájese menos. Tangente entre tangente también es 1. 1 más por menos son menos. Más por menos son menos. 1 menos 1 es 0. Solo queda el menos 1 de la derecha. Y esa es la respuesta. Marcan la B. Bueno, chicos, en este caso, repito una vez más, es más fácil de lo que se ve. Lo único que hay que hacer es darse cuenta. A más B más C 180. Acá esto A menos B con 2B más C también suman 180. Ah, ya, entonces de frente dicen, acá es seno de C y no lo voy a cambiar porque así es la fórmula, ¿no? Acá lo voy a cambiar coseno por el ángulo del suplemento, o sea, el suplemento este de aquí. Pero a ese sí le tengo que cambiar el signo porque fórmula, ¿no? Igual con la tangente, lo cambio por tangente de B, pero le cambio el signo. Y luego de ahí se simplifica, le queda menos. O sea, en realidad el problema es súper fácil, pero tiene que saber esta propiedad. Ahora, esta nubecita se puede deducir usando los ángulos, perdón, la reducción del primer cuadrante, ¿no? Como les expliqué,
Suponemos que 180 menos x es un ángulo en el segundo cuadrante y por eso el signo cambia, ¿no? O sea, en el caso del coseno y la tangente. Pero en el caso del seno se mantiene porque recuerden que el seno sí estaba en el segundo cuadrante. Bueno, chicos, siguiente, 22. Bueno, este les voy a explicar como a mí me lo explicaron en secundaria, cuando yo estaba haciendo así con ustedes. Lo que hay que hacer es dividir entre 360, es el truco más clásico de los clásicos, ¿ya? Porque saben que ustedes, 360 es una vuelta, ¿no? Y una vuelta, girar una vuelta no vale nada, ¿ya? 627 entre 360, a ver si mis cálculos son correctos, es 1. Pongo 360, resto me da 7, resto me da 6, ¿no? 5 menos 3 son 2, me queda 2670. ¿No? Y este 2770 lo divido entre 360, creo que es 7. 7 por 0, 0, 7 por 6, 42, llevo 4. 7 por 3, 21, más 4, 25. 2520. Resto 0, 7 menos 2, 5. 150. Bien, 150 está en el segundo cuadrante, o sea, este es el Q2. ¿Ya? Y restado con 180, ¿no? Esto me botaría a mí el ángulo agudo de 30 grados, ¿ya? O sea, el seno de 6270 es el seno de 30 grados. Así de sencillo. Y como el seno sí pertenece al cuadrante 2, entonces esto se quedaría positivo. Por, le toca el turno al 7800 grados. Y hago lo mismo con 7800. Lo voy a dividir a propósito entre 360 para saber cuántas vueltas son. ¿Ya? Entonces 780 entre 360 me dan 2. 720, resto 0, 6, 0. Rayita. 600 entre 360 es 1, resto 0, 4, 5 menos 3, 240. 240 pertenece al cuadrante 3. O sea, esto terminaría en el cuadrante 3. ¿Ya? Ah, y restado con 180 te da 60 grados. Entonces esto sería coseno de 60 grados. Coseno de 60. Y por cierto, el coseno no pertenece al cuadrante 3. Así que como no pertenece, ahí le ponen un menos. Por tangente de 7140 grados. Hacen lo mismo, tangente de 7140 grados. Lo dividen entre 360. ¿Ya? A ver cómo está. 1 por 360 son 360, resto 4, 11 menos 6 son 5, me presté 6 menos 3 son 3, esto creo que me da 9, 9 por 0, 0, 9 por 6, 54, llevo 5, 27 más 5, 30, 0, 0, 3, 300 me da. Me da 300, reducido al primer cuadrante es 60 grados, y 300 pertenece al cuadrante 4, la tangente no pertenece al cuadrante 4, así que ahí sería menos tangente de 60 grados, ¿no? Lo podemos calcular. Así entonces, chicos, se hace, ¿ya? Seno de 30 por tabla trigonométrica es un medio. Coseno de 60 grados por tabla trigonométrica también es un medio. Qué coincidencia. Tangente de 60 grados por tabla trigonométrica es raíz de 3. Luego 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y finalmente, menos por menos son más, ¿no? Y terminaría el numerador. Vamos con el denominador. 2 por 2 son 4. ¿Y ahí queda? Acá está supuestamente el 1, ¿no? Pero no enteré nada de esto, por supuesto. Raíz de 3 cuartos sería el C de Cristo. Y hemos terminado la práctica de reducción del primer cuadrante, chicos. Ahora vamos a pasar a la ficha. ¿Ya? A ver. Volvemos al primero. Bueno, ya está resuelto todo. Faltan solamente estos dos. Dice, los estudiantes del cuarto grado están realizando un proyecto denominado Súbete a tu bici. Tiene como propósito promover el uso de un transporte sostenible, más activo y saludable. ¿Bien? Para ello proponen un prototipo de bicicleta, esa es la que están viendo aquí, con algunas piezas en bambú, tal como se muestra en la imagen adjunta. Al respecto, ¿cómo pueden determinar las longitudes de las piezas de bambú? ¿No? ¿Cómo pueden determinar las longitudes que están aquí, aquí y aquí? O sea, AB es este pedazo de aquí, este es X, AC vendría a ser este y bueno, O sub 1A vendría a ser, pues, O sub 1A vendría a ser esta distancia, ¿no? Z. Todo esto. Entonces, esas tres rayitas hay que calcular. ¿Cómo? No, no solo calcular, sino cómo podemos determinarlo. ¿No? ¿Cómo podemos determinar estas tres medidas? Aparte de cómo saber determinar esas medidas, dicen, ¿no? Si las llantas dan una vuelta completa, ¿cuántos metros habrán recorrido? Bueno, voy a suponer que las llantas, las dos, tienen el mismo diámetro, así que este 40 no lo vayan a confundir con el radio, ¿ya? Como va de eje a eje, yo creo que esto se refiere a la distancia que está aquí.
¿Ya? Debieron colocarlo así, ¿no? Más conveniente hubiera sido que esté escrito, así dibujado. Bueno, ¿cómo podemos determinar la longitud de las piezas? ¿No? Primero que nada, hagamos un esquema matemático, un dibujo que represente solamente lo que nos importa, las medidas que vamos a hallar. Por ejemplo, ubico el punto A, vamos a borrar esto de aquí, voy a ubicar el punto A, voy a trazar una línea horizontal para entender B, ¿no? O sea, ese es mi X, mi X. Voy a trazar una línea acá perpendicular, ¿ya? Y ese es mi Y. Bien, así estoy dibujando igualito, ¿no? Voy a dibujar una abertura A aquí de tal manera que se forme un triángulo, ángulo A, ángulo A, ángulo A. Por cierto, yo creo que acá ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Si los tres ángulos son iguales y obviamente la suma de los tres es 180, creo que ya estoy no siendo demasiado detallista, ¿no? Chicos, ustedes saben que el único triángulo que cumple esa condición es el equilátero. O sea, en otras palabras, eh, los lados son iguales, ¿no? Con esto ya podemos darnos cuenta que la medida de z es la de y, ¿no? Y por cierto, como les dije, ¿no? Esa distancia vamos a entenderla como 40 centímetros. Pues como falta trazar acá, esta de acá que vale 80. Vamos a ver, está 80 centímetros. Listo. Todo está en centímetros. Entonces, ¿cómo podemos determinar la distancia de AB, AC y O1A, ¿no? O sub 1A. Entonces, yo creo que primero que nada, ¿no? La respuesta sería observando el triángulo equilátero, ¿no? Y que la distancia de O sub 1 al punto A es 40 centímetros. Con esto podríamos determinar el valor de Z y Y, y eso simplemente observando, ¿no? Gracias al triángulo equilátero, Z y Y son iguales a 40 centímetros. ¿Bien? ¿Cómo calcularíamos el X? ¿Cómo calculamos la medida de AB? Bueno, tomando que ahora que sabemos que Y es 40, ¿no? Centímetros y acá vale 80, podríamos recurrir al triángulo notable de 30 y 60 grados. Ya que en este triángulo notable se cumple el criterio de que el cateto puesto a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Y eso es lo que está pasando. Miren, 40 es la mitad de 80. Entonces el otro cateto, por lo que les he enseñado, ¿no? El otro cateto es k raíz de 3. ¿Ya? El otro cateto es k raíz de 3. En este caso mi k vale 40, ¿no? Acá es 2 por 40 y acá sería 40 por raíz de 3. ¿No? Entonces así puedo calcular las medidas, ¿no? Que me están pidiendo. Como y y z son iguales, acá también sería 40 centímetros. ¿Cómo puedo determinar la longitud de las piezas? Pues reconociendo el triángulo equilátero y reconociendo el triángulo notable de 30 y 60 grados de la derecha. Acá dice, perdón, disculpen, son lapsus bruticus. ¿Bien? 30 grados. Eso sería todo, chicos, ahí entonces, ¿ya? ¿Qué más me pide calcular? ¿Cuántos metros habrá el recorrido, ¿no? Si las llantas dan una vuelta completa. Bueno, si las llantas dan una vuelta completa, por cada puntito de la llanta, pues en este caso habrá uno en el terreno, ¿no? O sea, la longitud que recorran va a ser igual exactamente en este caso, pues, a la longitud de la circunferencia o de la llanta, ¿no? Que es 2 pi por radio. Y el radio aquí en este caso, pues, si el diámetro es 68, el radio es solamente la mitad, 34. O sea, estamos hablando de 2 pi por 34. Estoy seguro que 2 pi por 34 no se entiende. Así que vamos a usar la calculadora y vamos a multiplicar 2 por pi por 34. El resultado me da 213.62. Redondeando la unidad, 214, ¿no? A las justas, 214 centímetros. Ahí terminaría entonces. Entonces con eso ya está todo determinado. Y la longitud que la bicicleta recorrería si las llantas dan una vuelta sería 214 centímetros. Las longitudes de los segmentos A o sub 1, A, C son iguales a 40 centímetros. Y la distancia del punto A al punto B es 40 raíz de 3 centímetros. Eso también lo podemos calcular con la calculadora. Vamos a multiplicar la raíz de 3 a 1,3 raíz cuadrada. Ahí está, es 1,73 y esto lo vamos a multiplicar por 40. 40 raíz de 3. A ver, vamos a ver cuánto sale. Sale 69.28. Redondeando, 69 centímetros. Esto es 69 centímetros. Así nada más. Es todo
O sea, esta ficha de refuerzo es súper sencillo, chicos. No es difícil, es súper más fácil de lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? Pero eso sí, tienen que leer y respondan las preguntas, ¿no? Que están en la ficha. ¿Ya? Es bueno para que reflexionen bien todo esto. Vamos a la última, la 24. ¿No? Me dice un grupo de estudiantes de cuarto grado ha salido a recorrer el campo en bicicleta. En la ruta hay una señal de tránsito como la siguiente. ¿No? Esta señal indica que por cada 100 metros que se avanza, horizontalmente nos elevamos 8 metros. O sea, si avanzas 100 metros, ¿no? Te elevas 8. ¿Verdad? Esto me hace recordar a la tangente. Pues, ¿no? ¿Se acuerdan la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, al respecto se pregunta si llevan avanzado 30 metros de subida, ¿cuántos metros se han elevado verticalmente? ¿No? Bueno, primero que nada, a ver chicos, si a mí me dicen que por cada 100 metros suben 8, yo tengo que dibujar un triangulito así, ¿no? Y pues si avanzan 100 metros en forma horizontal, dice que van a subir 8 metros en total, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? Si ya llevan avanzado 30 metros de subida, o sea, imagínense, bueno, así, ¿no? 30 metros de subida, o sea, acá, si esto fuera 30 metros, pues ¿cuál sería la altura vertical, no? ¿Cuántos metros se le dan verticalmente, no? Esta sería, mi H sería mi pregunta. Y si han avanzado 240 metros sobre dicho sector de subida, o sea, en vez que de 30 metros ahora sean 240 metros de subida, ¿no? ¿Cuál sería la nueva altura? Eso es lo que tenemos que hallar. Bueno, si ustedes estuvieran, en este caso, pues, ¿cómo se dice, no? En cuarto de secundaria, en tercero de secundaria, y tuvieran que desarrollar este problema, tienen que hallar este valor con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué sería la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 8 al cuadrado? ¿No? 100 al cuadrado son 10.000, 8 al cuadrado son 64, estamos hablando de 10.064. Eso le sacan la raíz cuadrada y ese sería el valor que va acá en la hipotenusa. ¿Ya? Y ahora vamos a calcularlo, ¿ya? Vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuánto es la raíz cuadrada de 10.064. 10.064. Ahí no me firmes. 10.064 raíz cuadrada. Ahí está. Sale 100.31. 100.319. O sea, 100 unidades 32. Ya, 132. Entonces, como los tres triángulos deben ser semejantes, nosotros diríamos que 8 entre, ¿no? O sea, 8 entre 100,32 tiene que ser lo mismo que h entre 30 y tiene que ser lo mismo que h' entre 240. ¿Ya? Eso es lo que tendría que hacer y resolver estas ecuaciones. Claro, si estuvieran en tercero o en cuarto de secundaria. Pero noten que esto se puede volver más fácil si utilizan la trigonometría, ¿no? En trigonometría, nosotros hemos visto esta figura es un triángulo rectángulo, alfa vendría a ser un ángulo, en este caso, que indica la pendiente, ¿no? La pendiente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En otras palabras, la pendiente, chicos, es la tangente del ángulo. Esa es la ventaja de saber trigonometría. Ahora o sea, tienen un nuevo dato. Cuando hablen de pendiente están hablando de la tangente de un ángulo. ¿Ya? ¿Y qué es la tangente? Pues es la ordenada sobre la abscisa, ¿no? O sea, 8 entre 100. Matemáticamente eso a se van, le saco la mitad, ¿no? Otra vez la 4 y a mitad de 4, o sea, cuarta le voy a sacar, ya me queda 2,25. Ya sé que la ordenada es 2 y la abscisa es 25. Puedo calcular el módulo, ¿se acuerdan, no? Puedo calcular el módulo. Si ya sé que las componentes son 25,2, entonces, flechita, calculo el módulo. ¿Y cuánto sería el módulo? Pues sería raíz cuadrada de 25 al cuadrado, 2 al cuadrado. Estamos hablando de la raíz cuadrada de 625 más 4, 629. Estamos hablando, vamos a sacar la raíz cuadrada de 629. 629, le saco la raíz cuadrada, sale 25.07. Redondeando 25.08. 25. Ya tenemos el módulo. Creo que con esto ya tengo todo.
todo, ¿no? Puedo decir tranquilamente que el seno de alfa ahora es la ordenada 2 sobre 25.08. El coseno de alfa vendría a ser la abscisa 25 sobre 25.0. Y la tangente ya sabemos cuánto es, pues, ¿no? El seno sería, por ejemplo, acá, en el primer caso, dividan 2 entre 25.08. Esto va a ser muy útil, van a ver. 2 entre 25.08. Vamos a ver. Me sale 0.0797, redondeando 0.08. A ver, no, pero no puedo tomar eso, ¿no? Entonces 0.0797 vamos a tomar. Vamos a tomar 4 cifras decimales para ser un poquito más precisos. 0.7, no, 0.0797, ¿bien? No, es que si lo pongo 0.08 vendría a ser igual que la tangente, ¿no? Y es que es casi igual, es casi igual. Bueno, el coseno no lo voy a usar. Ya van a ver por qué no voy a usar el coseno. Podría calcular coseno, podría calcular tangente, cotangente, secante. En este caso me importa más el seno. ¿Saben por qué? Porque, porque ahora yo puedo decir lo siguiente. Si yo tengo la pendiente, ¿no?, al 8%, acá está el ángulo alfa, ¿no?, de la pendiente. Me piden la altura cuando el avance es 30 metros. Yo me puedo dar cuenta que aquí h es el cateto opuesto a alfa y 30 es la hipotenusa. O sea, el seno de alfa en este caso sería h sobre 30. Y eso es bueno porque yo sé cuánto vale 0.0797, o sea, 0,0797. Y este 30 que está dividiendo pasa multiplicando por esto. Y la respuesta sería, las calculadoras, a ver, vamos a calcular. Calculadoras. Ya estamos volviendo. Ya estaba diciendo que 30 pasa multiplicando. Y 30 multiplicado por 0.0797 es igual a 2.391. O sea, se subiría solamente 2 metros. ¿Ya? 2.391 metros. O sea, redondo 2,4 metros. Esa sería la altura para una subida de 30 metros. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular la subida para 240, la altura para 240 de subida, que es lo que pide acá, entonces hago el mismo razonamiento, ¿no? La nueva altura entre 240 también es el seno de alfa. Y eso también me va a tener que dar 0.0797. Esa es la ventaja de la trigonometría, te ahorra bastante ya. Con este, ya tengo el seno de alfa, yo puedo calcular aquí cualquier altura. Si se dan cuenta, al final solo estoy multiplicando este 240 por el valor del seno que ya calculé. Y ya no voy a tener que hacer semejanza de triángulos a cada rato. 240 por esto, vamos a ver. A ver, a ver. 240 multiplicado por 0.097. Vamos bien, a ver. Está bien. 19.128. Entonces, esas serían las respuestas a estas dos preguntas. Ya, 2.4 metros y 19,128 metros, ¿no?, para las respectivas subidas. Bien, chicos, eso es todo entonces. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima.